Hola a todos. Hoy les traigo una historia que ni siquiera sus propios protagonistas se atrevían a creer que había sucedido. Una cadena de acontecimientos dramáticos que desgarró la falsa paz exponiendo verdades brutales que nadie se atrevía a enfrentar. Todo comenzó en una mañana que parecía de lo más normal. Un sol suave se filtraba por el alero, los pájaros cantaban alegremente anunciando un nuevo día de tranquilidad. Pero, en tan solo unos minutos, la pequeña casa del matrimonio Ye y Huyen se convirtió en el epicentro de un terremoto emocional. Un enfrentamiento inesperado estalló, haciendo que todo pareciera explotar. Fue el momento en que el hombre bondadoso que había soportado tanto durante años como Ye, finalmente no pudo guardar silencio. Se levantó enfrentando directamente la verdad y las exigencias irracionales que habían llevado a su familia al borde del abismo. Y el tercer personaje, el que fue testigo de todo de principio a fin, no es otro que el jefe de la aldea Truong Ton, alguien que siempre había mantenido la imparcialidad y la calma. Cuando toda la tensión llegó a su clímax entre jadeos y lágrimas, el jefe de la aldea pronunció una frase, una declaración que dejó a todos, especialmente a la mujer que tenía enfrente. Tui, completamente helados. Si quiere llevárselo todo, entonces no le daré absolutamente nada. Esa frase no fue solo un rechazo. Fue una chispa que encendió una nueva crisis, una batalla legal y emocional que nadie había anticipado. Este es solo el capítulo inicial de una serie de verdades impactantes, secretos largamente ocultos que están a punto de ser revelados. Si se están preguntando cómo reaccionó Tui de manera tan terrible después de esa frase desafiante, y qué había en las palabras y acciones de ella que obligó al jefe de la aldea a advertir inmediatamente a Ye y Huyen que tuvieran cuidado porque el peligro acechaba. No se muevan de la pantalla, hagan clic en me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita ahora mismo para no perderse la siguiente parte donde se revelará toda la verdad. La historia de hoy es más intensa que la tormenta que espera afuera. Empecemos. El viento de la tarde soplaba con una frialdad inusual, barriendo el patio de ladrillos agrietados de la casa de Ye, mezclando el olor a tierra seca con una sensación de opresión y pesadez. Era el sabor de una tormenta inminente, no solo una tormenta meteorológica, sino una tempestad en el corazón humano. Huyen, con manos ligeramente temblorosas, acababa de dejar una cesta de verduras frescas en el viejo escalón de piedra donde la vida sencilla contrastaba con el drama que estaba a punto de desatarse. Justo en ese momento, un sonido agudo y cortante resonó como metal arañando la paz. ¡Clang! La vieja puerta de hierro se abrió y una figura apareció absorbiendo toda la luz y el aire del lugar. Tui entró como un antagonista en un escenario teatral. Su vestido de seda rojo oscuro, vibrante y caro ostentaba una riqueza artificial que contrastaba cruelmente con la pobreza honesta de la casa. Tui no solo caminó, impuso su presencia. Sus ojos afilados como fragmentos de cristal roto barrieron el lugar, no solo mirando, sino atravesando a Ye y Huyen. Tui se cruzó de brazos, una postura de arrogancia odiosa. Miró a Huyen de pies a cabeza, como si evaluara una mercancía barata, luego se volvió hacia Ye, esbozando una sonrisa burlona y amarga, pronunciando cada palabra como si fueran piedras frías, pobres y miserables, y aún así se atreven a montar una escena romántica. ¡Qué ridículo! Su pobreza es verdaderamente patética. Ye, el muro de fuego que estalla. Esa frase ya no era una simple burla, era el golpe final a la dignidad del hombre que
que había aguantado durante demasiado tiempo. Ye sintió que su pecho explotaba. Toda su paciencia, toda su resignación se convirtieron en cenizas. Apretó los puños, las venas azules hinchadas en sus manos huesudas, anunciando una explosión incontenible. Sus ojos se enrojecieron no por miedo, sino por una indignación genuina. Dio un paso adelante, mirando a Tui sin pestañear, su voz ronca, pero con el peso de la verdad. Deja de lado esa actitud despectiva. Tui, puede que seas rica en dinero, pero eres una persona ávida y descarada. Solo sabes acumular, solo piensas en el dinero sin saber trabajar ni cuidar lo que tienes. No me dejaste porque no me amaras, sino porque tenías miedo de vivir la verdad, corriste tras el dinero y ahora vuelves aquí. ¿Para qué? Tui soltó una carcajada. No era una risa alegre, sino una carcajada burlona, aguda y fría como metal, chocando, que le heló la sangre a quien la escuchara. Me fui porque no quería enterrar mi juventud en esta pocilga. Merezco una vida mejor que al lado de un fracasado como tú. Pero mira, ella levantó la barbilla apuntando su dedo largo y de uñas rojas directamente a Guyen, con una mirada hostil como la de una bestia acorralada. Y tú te paras a su lado como si tuvieras derecho a heredar su vida. Legalmente sigo siendo la esposa de Ye aún, no se ha firmado ningún divorcio. Debes recordar, solo eres la otra mujer. Si no estoy de acuerdo, nunca podrás tenerlo de manera legítima. Solo eres una sombra furtiva a su lado, nada más, Huyen. El juramento del amor genuino. Huyen se quedó quieta, sus hombros temblaban por la ira, pero no se derrumbó. Ella sabía que era el momento de convertirse en el muro de contención. Respiró profundamente, dio un paso al frente, cubriendo por completo a Ye. Sus ojos miraron directamente a Tui, sin arrogancia, pero llenos de firmeza y un amor inquebrantable. No tienes derecho a hablar de derechos. Tui, tú traicionaste el matrimonio, traicionaste la lealtad. Te fuiste con otro hombre, lo abandonaste en medio de la tormenta. Ahora vuelves solo para reclamar la propiedad de algo que nunca valoraste. Mírate a ti misma. No necesitamos el permiso de una mujer que se desechó a sí misma. Tui se mordió el labio, sus ojos destellaron con una mezcla de furia e incredulidad. No podía creer que esta chica sencilla del pueblo tuviera tanta fuerza interior. ¿Te atreves a hablarme así? Campesina ignorante. Huyen levantó la cabeza, su espíritu emanaba una autenticidad y un amor más grandes que cualquier vestido de seda. Deberías liberar a Ge. Puede que sea pobre en bienes materiales, pero es rico en compasión, rico en bondad. Es el hombre que tú cambiaste por dinero. Nosotros nos elegimos por el alma y juntos construiremos todo de nuevo. En cuanto a ti, ya que te fuiste, por favor suelta esta última cadena y déjanos en paz la ruptura irreversible. El aire se espesó como si el tiempo se hubiera detenido. Ye dio un paso al frente, hombro con hombro junto a Huyen, formando un frente unido e impenetrable. En sus ojos ya no había fuego de ira, sino una frialdad y una determinación escalofriantes. Su voz fue grave, resonando como una campana que marca el final. Escucha bien, Tui. Si quieres luchar por esta vieja casa, quédate y lucha por ella en los tribunales. Huyen y yo nos iremos con las manos vacías y construiremos un nuevo hogar. No necesitamos nada de ti. Lo único que queremos es no volver a verte nunca más. Ya no eres nada para mí. Tui se quedó petrificada. Toda la confianza, la arrogancia en su rostro se hizo añicos. No podía creer que palabras tan definitivas salieran de la boca del hombre que una vez le temió.
Huyen apretó la mano de Ye. Ese apretón fue una afirmación, un juramento silencioso. Susurró, pero con suficiente firmeza. Hemos elegido nuestro camino y nos protegeremos mutuamente. Ya no tienes el poder para destruir esto. Tui apretó su bolso de marca hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios temblaban, no se sabía si por la rabia reprimida o por el terror ante una derrota que no podía remediar. Respiró hondo, dio media vuelta y se fue, sus pasos pesados, llenos de odio y frustración. El último clank de la puerta de hierro, que sonó como una sentencia, cerró la presencia de Tui. El silencio regresó. Solo quedó el suave murmullo del viento de la tarde acariciando el cabello de Huyen y el fuerte latido de su corazón por haber superado la batalla más intensa de su vida. Ye exhaló un suspiro largo y pesado, como si se quitara una carga de años. Se volvió hacia Huyen con una mirada llena de gratitud y preocupación. ¿Tienes miedo de haberle dicho todas esas cosas? Huyen lo miró sonriendo suavemente, sus lágrimas brillantes pero puras y fuertes. Solo tengo miedo de una cosa, Ye, de que te pongas triste por mi culpa. Por lo demás no temo a nada porque te tengo a ti. Ye la atrajo a su abrazo fuertemente. Era un abrazo pobre en posesiones materiales, pero rebosante de la riqueza del amor y el coraje, algo que Tui, sin importar cuánto dinero tuviera, nunca podría comprar. La puerta de hierro se había cerrado detrás de Tui, pero el eco frío del clang seguía clavado como una estaca en el aire denso. Huyen y Ye permanecían en medio del patio, aún sin recuperarse del intenso enfrentamiento. Aunque Tui se había ido, la tensión y el olor a batalla seguían flotando en el ambiente. El viento de la tarde se arremolinaba a través del bambú del jardín, y el susurro de las hojas traía consigo una sensación escalofriante, una premonición de una tormenta real que se acercaba no en el cielo, sino en sus vidas. Ye apretó la mano de Huyen, sintiendo el temblor en ella. Su voz era grave y ronca por contener la rabia y la determinación. No puedo dejar que esto se alargue más, Huyen. Esta guerra necesita un final. Voy a ir a casa del jefe de la aldea esta misma noche. Él será el testigo, el mediador de todo. Con él presente, Tui no podrá mentir ni manipularnos ni obligarnos a irnos. El fuego del fogón y el miedo genuino. Huyen levantó la mirada. Sus ojos aún reflejaban la chispa del conflicto, pero en su interior se ocultaba una inmensa inseguridad, una fragilidad que luchaba por disimular. Suavemente soltó la mano de Ye, dando un paso atrás. No era un rechazo, sino la búsqueda de un espacio para reordenar la marea de emociones dentro de ella. Habló en voz baja con un tono uniforme, como tratando de mantenerse en calma. Déjame encender la leña, el fogón está frío. Ya es de noche, tienes que comer para recuperar fuerzas. Caminó hacia la esquina trasera de la casa, la cocina, el lugar más simple y rudimentario, pero también el que crea calidez y sustento. El pequeño fuego se encendió comenzando a bailar. El color naranja cálido y amable de la llama se reflejó en sus mejillas, pero sus ojos estaban ensombrecidos, llenos de demasiadas preocupaciones y pensamientos. Huyen se sentó junto al fogón, apretando con sus manos huesudas el borde de su vestido descolorido. El calor del fuego no era suficiente para calentar el miedo que crecía en su corazón. Su voz tembló, pero cada palabra fue clara como una confesión íntima. Ye se giró de inmediato. Sabía que en este momento ella no lo llamaba por su nombre casualmente. Necesitaba una certeza.
Huyen seguía con la cabeza baja, con la mirada fija en las brasas. Una lágrima caliente y silenciosa rodó cayendo sobre la tierra húmeda y oscura, dejando una pequeña mancha oscura. No le tengo miedo a Tui. No temo sus palabras, sus amenazas, ni la riqueza que desprecia. Puedo soportar todo eso. Tomó un respiro profundo, como si intentara obligar a su corazón a calmar su ritmo desenfrenado. Sus manos temblaban violentamente, pero la única cosa que realmente temo, Ye. Huyen levantó la cabeza para mirarlo, sus ojos desesperados, como si se aferraran a un último hilo de esperanza. Es que algún día te des cuenta de que ya no puedes soportar esta pobreza y le des la espalda, y nos abandones a mi hija y a mí. El voto inquebrantable. El corazón de Ye sintió un fuerte nudo. Él lo entendía. El mayor miedo de Huyen no era perder la casa o el dinero, sino perder el único pilar de su vida. Venía de la enorme herida que Tui le había infligido a él, haciendo que ella se sintiera insegura, temiendo que él pudiera repetir esa acción a pesar de las diferentes circunstancias. Ye se acercó sin dudar. Se arrodilló justo frente a ella, sin importarle la tierra sucia. Puso sus manos ásperas y callosas por el trabajo duro sobre las manos temblorosas de ella. Huyen. Mírame. Ella levantó la vista, sus ojos enrojecidos, las lágrimas a punto de desbordarse. Ye habló lenta y firmemente, cada palabra grabada en los corazones de ambos, un juramento que no necesitaba papel ni tinta, pero que era más fuerte que cualquier documento legal. Nunca abandonaré a Maya ni a ti. Nunca. No solo habló. Transmitió su sinceridad, su fuerza a través del contacto. La pobreza. Puede que se lleve esta casa, puede que te canse, pero no puede llevarse el amor que siento por ti. Huyen, tú me salvaste. Me diste la confianza, el respeto que Tui nunca me dio. Te debo mi vida entera. La atrajo a su pecho abrazándola fuerte, apretándola como si quisiera usar su propio cuerpo para protegerla de toda tormenta, de todo miedo en este mundo. El olor a humo de leña, a sudor, a tierra, cosas simples y auténticas, de repente se volvieron sagradas. Gracias. Gracias por creer en mí. Gracias por estar a mi lado, por luchar por mí, aunque no tenga nada más que mi amor y estas manos callosas. Huyen rompió a llorar sollozando, aferrándose a él, a su calidez y su fuerza, como si se estuviera agarrando a la última esperanza de su vida. Sus sollozos resonaron en la esquina de la cocina, donde el fuego seguía bailando suavemente. En ese instante, sus vidas podrían haberse vuelto más pobres tras la batalla con Tui. Pero sus corazones nunca habían sido tan ricos, tan sólidos y llenos de esperanza. Estaban listos. Sin miedo. Se tenían el uno al otro. Me levanté del rincón de la cocina, el calor del pequeño fuego aún se sentía en mis mejillas, pero por dentro me invadía una frialdad y una determinación férrea. Las lágrimas de Huyen, su confesión sobre su mayor miedo, habían disipado toda la duda que me quedaba. Era hora de ir a la raíz del problema. No podía permitir que Tui, con su codicia y maldad, siguiera hiriendo a Huyen y a Maya, las dos únicas mujeres que le habían dado un verdadero sentido a mi vida. Regresé al interior de nuestra pequeña casa. La habitación estaba en silencio, con el olor familiar a humedad y antigüedad. Me dirigí al viejo baúl de madera gastada, donde guardaba los frágiles documentos que representaban toda mi esperanza. Mis manos temblaron ligeramente al tocar la bolsa de documentos viejos, lo que me había acompañado a través de tantas dificultades. Dentro estaba todo un pasado que quería enterrar,
pero que era el cimiento para proteger mi futuro. Saqué cada hoja cuidándola como si fueran escudos, el certificado de residencia temporal, demostrando dónde vivíamos, prueba de la vida sencilla y legítima que estaba construyendo con Huyen, el acta de confirmación de mi relación matrimonial anterior, un documento amargo sobre una relación muerta, pero que seguía siendo la cadena legal que me ataba a Tui. El documento que verificaba que Tui había abandonado el área hacía más de 2 años. La hoja más crucial. Demostraba que se había ido por voluntad propia renunciando a sus deberes de esposa y madre según las normas de la aldea. Y lo más doloroso, varios pagarés y notas de las deudas que Tui había acumulado. Las cargas financieras que tuve que soportar solo después de que ella se fuera. Eran papeles viejos amarillentos con las esquinas dobladas. No eran solo pruebas, eran cicatrices profundas en mi alma. Pero eran la acusación más fuerte. Apreté la bolsa de documentos contra mi pecho. No eran oro ni plata, pero eran mi razón y mi verdad. Me di la vuelta. Huyen se había secado la cara, sus ojos todavía estaban enrojecidos, pero brillaban con una luz radiante y firme. Me estaba esperando no con miedo, sino con absoluta confianza. Voy a ver al jefe de la aldea ahora mismo. Huyen, espérame en casa. ¿De acuerdo? Tenemos que resolver esto de una vez por todas. Huyen, asintió su voz baja pero firme, resonando en el silencio. Ve tranquilo. Yo siempre estaré a tu lado. Confío en ti, Ye. Esa frase, yo siempre estaré a tu lado, era una fuente inagotable de fuerza. Disipó todo miedo en mí. Asentí sin decir una palabra más porque sabía que cualquier palabra sobraba ante una fe tan grande. El camino teñido de atardecer. Salí al patio. La luz del atardecer caía proyectando mi sombra larga y solitaria sobre el camino de tierra. Solitaria, pero no solo porque sabía que Huyen me estaba mirando. En mi paso había una determinación nunca antes vista, una fuerza forjada por el dolor y el nuevo amor. El pequeño camino del pueblo estaba teñido de un color rojo crepuscular tranquilo. Caminé rápido, casi corriendo. El fajo de documentos viejos golpeaba mi cadera a cada paso. En mi cabeza solo había un pensamiento obsesivo y urgente. Si no consigo que el jefe de la aldea intervenga, Tui nunca se detendrá. Ella continuaría amenazando, arruinando el frágil hogar que Huyen y yo nos esforzábamos por construir. El jefe de la aldea era el último bastión, el testigo vivo de todo. En casa del jefe de la aldea. La petición de ayuda finalmente. Llegué a la casa de techo de tejas del jefe de la aldea. La puerta de madera familiar se abrió justo cuando llegué. El jefe de la aldea, un hombre de cabello gris, ojos perspicaces, pero siempre bondadosos y comprensivos, me miró de pies a cabeza y preguntó: ¿Qué pasa, hijo? ¿Te ves apurado y exhausto? ¿Es algo grave? Hice una reverencia profunda, una muestra sincera de respeto y súplica. Sí, señor. Vengo a pedirle ayuda. Necesito que sea nuestro testigo, nuestro protector, y que me ayude a sacar todo a la luz. Tui ha regresado y nos está amenazando. Ella exige una parte. Exige lo que tiró a la basura. Mi voz se quebró, se hizo áspera. Apreté la bolsa de papel hasta que mis manos dolieron. Me detuve un momento, tragué saliva y continué. Temo que haga algo desesperado no solo con las propiedades, sino también contra Huyen. Está llena de odio, señor. Le ruego no permita que destruya mi nueva vida. El jefe de la aldea no dijo nada, solo me miró fijamente durante un largo rato. Detrás de sus lentes empañados se notaba la pesada reflexión de un hombre
que había sido testigo de incontables tragedias familiares, de innumerables separaciones por dinero y ambición. Sentí que estaba sopesando no solo mis palabras, sino la sinceridad en mis ojos. Suspiró lentamente y luego habló con una voz tranquila, pero llena de la autoridad de alguien que representa la justicia. Ya lo sé. Desde que Tui se fue, lo supe. Es una mujer codiciosa y has sufrido demasiado por ella. Se ajustó las gafas y tomó la decisión final, una decisión que significaba la salvación. Está bien. Mañana por la mañana trae todos los documentos que tengas. Temprano, no tardes. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda, reemplazado inmediatamente por el calor de la esperanza. Yo me haré cargo, te lo prometo. No permitiré que nadie intimide a tu familia ni un segundo más. Esa frase me devolvió el aliento como si me hubieran quitado una roca que llevaba años presionando mi pecho. Las lágrimas estuvieron a punto de brotar. Volví a hacer una reverencia profunda, mi voz se ahogaba. Señor, se lo agradezco de corazón. Gracias infinitas. El jefe de la aldea puso su mano sobre mi hombro, un toque pesado pero muy cálido. Vuelve a casa. No dejes que Huyen se preocupe más. La niña Maya necesita un hogar tranquilo. Y en cuanto a Tui, si se atreve a hacer algo atroz, si se atreve a tocar a Huyen o a Maya, lo manejaré de acuerdo con las reglas de la aldea y la ley. Confía en mí. El viento de la noche comenzó a soplar, llevando consigo una promesa tan pesada como una roca, tan fuerte como un pilar. Sentí que ya no estaba solo. Me despedí del jefe de la aldea y regresé por el camino que se oscurecía. Mi corazón estaba mucho más ligero, un peso había sido compartido. Pero también sabía, Tui no se rendiría fácilmente. La verdadera batalla con la presencia de la autoridad local apenas estaba por comenzar. Aceleré el paso de vuelta con Huyen. Necesitaba decirle que teníamos un aliado. Necesitaba abrazarla y enfrentar el mañana juntos. La mañana en el pueblo aún estaba cubierta por una capa de rocío frío, pero ya estaba frente a la casa del jefe de la aldea, sosteniendo el fajo de documentos como si abrazara su última esperanza. El rocío se posaba en su cabello y hombros, pero no apagaba el fuego que ardía en su interior. En sus manos, los papeles viejos no eran solo documentos, eran la evidencia de una nueva vida por la que estaba luchando. Sentía su corazón latiendo apresuradamente, cada latido como un tambor de guerra. Hoy no era un día de negociación, hoy era el día de poner un punto final. Cuando la vieja puerta de madera se abrió, el jefe de la aldea asintió indicando a que entrara. La sala principal de la casa, utilizada para recibir invitados y resolver asuntos comunitarios, se sintió de repente solemne y tensa, como una sala de tribunal. Colocó los documentos sobre la mesa de madera. Ese sería su campo de batalla. Solo unos segundos después, el sonido de tacones altos resonó. Era cortante, pesado. Cada paso retumbaba en el suelo como si golpeara una roca implacable. Ese ruido no era solo un caminar, era una amenaza, una calculada exhibición de poder por parte de Tui. Tui apareció. Su atuendo elegante y a la moda no podía ocultar su rostro agotado y el ligero tic en sus ojos, señales de una tensión extrema. Pero tan pronto como vio a su fatiga fue reemplazada por la familiar máscara de arrogancia. Se cruzó de brazos con una sonrisa burlona y una voz fría y desafiante. «¿Me llaman tan temprano para qué? Para firmar el divorcio bien. Pero no firmaré gratis. No tengo tiempo para hacer caridad». Respiró hondo, conteniendo la rabia que le hervía por dentro, tratando de mantener la calma. El jefe de la aldea les indicó
que se sentaran en la mesa de madera. La luz tenue que entraba por la ventana hacía que el ambiente fuera denso como si un rayo estuviera a punto de caer. El jefe de la aldea habló primero con voz tranquila, pero aguda y justa. Hoy hemos invitado a la señora Tui aquí para hablar con claridad. Usted aceptó el divorcio. Ahora es el momento de hacerlo transparente. No hay que prolongar más esto. Tui se recostó en la silla con aire de quien participa en un juego que ya ha ganado mostrando su falsa confianza. Estoy de acuerdo en firmar, dijo con una voz melosa pero llena de astucia. Pero tengo una condición. El terreno y la línea roja. Ye frunció el ceño, su voz revelando su cautela. ¿Qué condición más? Tui hizo chasquear su uña larga y roja contra la mesa con un clac seco, luego sonrió con cálculo como si estuviera moviendo una pieza de ajedrez estratégicamente pensada. Quiero la propiedad total del terreno que está a nombre de ambos Ye. Me lo transfieres por completo. Firmó el divorcio inmediatamente. La sala se quedó en silencio. Incluso el viento afuera parecía contener la respiración ante esta descarada demanda. Ye quedó atónito. No podía creer lo que oía. El jefe de la aldea se puso serio. Su voz mostró clara indignación. ¿Podría repetir eso? Exige la propiedad total del terreno. Usted se ha ido por 2 años. ¿Qué contribución ha hecho a este terreno, a esta familia? Tui se encogió de hombros con indiferencia. ¿Y qué si no contribuí? Mi nombre sigue ahí. La ley es la ley. Ye, si quieres vivir en paz con tu nueva mujer, devuélveme el terreno. Eso es todo. ¿Quieres divorciarte rápido y terminar, o quieres arrastrar esto en la corte el resto de tu vida? Elige, Ye. Ella miró a Ye con desafío. No solo era una demanda, era un castigo. Ye tembló de rabia. La ira acumulada desde la tarde anterior, el miedo de Huyen, todo estalló. Su mano sobre los papeles se cerró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, las venas hinchadas y tensas. Se levantó de golpe la silla de madera, rechinó con un sonido de indignación que resonó en la habitación. Tui, escúchame bien. Durante estos años que te fuiste, nunca te recriminé ni te demandé. Viviste una vida de lujos con quien sea y nunca dije nada. Pero vuelves para reclamar este terreno, lo único que tengo para mantenerme a mí, a Maya, y para empezar mi vida. Entonces has cruzado el límite de lo imperdonable. Tui también se levantó de un salto, su rostro enrojeciendo por la dolorosa verdad que se tocaba. ¿Qué es eso de me fui porque eras pobre yo? Ye golpeó el fajo de papeles viejos contra la mesa con un fuerte boom, de manera tan decisiva que la habitación tembló. Su voz se alzó como una llama encendida, disipando toda debilidad pasada. ¡Cállate! Te fuiste con otro hombre, toda la aldea lo sabe. ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? El jefe de la aldea intervino de inmediato usando su autoridad para mediar. Calmaos los dos, esto es mi casa, no un mercado. Pero Tui había sido empujada al borde. Se volvió más frenética, guiada por su propia desesperación. No me importa, si no me transfieres el terreno, no firmo. ¿Quieres vivir con esa Huyen? Ni lo sueñes. Su voz era estridente, aguda, llena de una desesperación que ni ella misma percibía. La ruptura definitiva. Ye miró directamente a los ojos de Tui. En ese momento no había ira ni amargura en su mirada. Solo una frialdad y una resolución escalofriantes, una liberación total. Habló lentamente, enfatizando cada palabra. Cada palabra era como un cuchillo cortando el último hilo que unía sus vidas. Si es lo que quieres,
Si has llegado al punto de usar un simple terreno para atarme para robar mi sustento, hizo una pausa poniendo su mano sobre los papeles, un gesto de poder. Luego dijo con voz grave pero resonando en toda la sala: entonces, ese terreno tampoco te lo voy a dividir. Tui se quedó completamente petrificada. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Jesse irguió su mirada firme e inquebrantable. Voy a presentar una solicitud al tribunal para que confirme que abandonaste el hogar, abandonaste tus responsabilidades y no contribuiste en estos 2 años. Prefiero perder tiempo, prefiero ir a juicio 1000 veces, aceptar todos los problemas, antes que inclinarme y entregarle todo a una persona tan descarada como tú. El jefe de la aldea asintió con firmeza como si hubiera estado esperando esas palabras. Yo testificaré a favor de Ye. Ese terreno fue levantado por ellos dos con mucho sacrificio. La ley puede intervenir, pero la decencia y la verdad no pueden ser torcidas. Nadie puede llevarse todo tan descaradamente. Tui retrocedió un paso, su cuerpo vacilando. Claramente no creía que Ye se atreviera a decir eso. No pensó que él, el hombre amable que la había soportado durante años, pudiera ser tan firme. Se agarró el pecho, su expresión se transformó. ¿Tú te atreves a desafiarme? Ye la miró fijamente sin esquivarla. Su voz era tranquila pero cortante. No es desafiarte, es solo que por primera vez en mi vida estoy protegiendo mi propia vida, Tui. Estoy protegiendo a mi familia. Luego se dirigió al jefe de la aldea con decisión. Señor, mañana mismo presento la solicitud de divorcio y la petición de división equitativa de bienes. No permitiré que una persona como ella destruya mi vida. Tui lo fulminó con la mirada, sus labios temblaban de rabia incontrolable. Te arrepentirás. Vas a arrastrarte de vuelta pidiéndome. Ye sonrió ligeramente. Una sonrisa llena de amargura y liberación. Me arrepentí de amarte, pero hoy es la primera vez que ya no te tengo miedo. Ya no tienes poder sobre mí. La sala se sumió en un silencio pesado como una roca antes de un terremoto. Tui miró a los 2 hombres frente a ella, uno su exesposo, que ya no estaba en sus manos, y otro el jefe de la aldea íntegro. Se dio cuenta de que su juego de intimidación y malicia había terminado por completo. Apretó los labios, dio media vuelta y salió dando un portazo. El sonido de sus tacones resonó, clac, 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 como un último y desesperado grito de guerra. El jefe de la aldea suspiró observando la sombra de Tui. Ye, ten cuidado. Una persona así, cuando se ve acorralada, puede hacer lo más inesperado. Ella no se detendrá. Ye asintió. Él sabía la verdadera crisis. Aún estaba por venir. Pero esta vez estaba listo y ya no estaba solo. Tràn những tiếng cười, không còn là những thứ im lặng mệt mỏi của nỗi buồn, mà là sự tĩnh lặng dịu dàng của hạnh phúc. Mỗi sớm mai, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, chạm vào tấm rèm, đánh thức cả hai bằng một cảm giác
bình yên đến lạ. Huyền dậy sớm hơn, cô ra vườn đằng sau, nơi mấy chậu hoa nhài anh đệ trồng đã bắt đầu đơm bông. Mùi hương ấy theo gió len lỏi khắp căn nhà, như lời nhắc rằng dù mùa nào trôi qua, yêu thương vẫn ở lại. Đệ thường bước ra sau, khoác chiếc áo sơ mi còn chưa cài hết khuy, vừa cười vừa hỏi: "Hôm nay hoa nở nhiều hơn hôm qua, phải không em?" Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng một nụ cười. Giữa những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy, cả hai đều hiểu đôi khi hạnh phúc không cần quá lớn lao, chỉ cần một người để cùng chào buổi sáng, cùng đợi đến chiều để đi làm việc về sớm. Anh phụ cô cướp lại những tấm vải rèm, đếm lại những đồng tiền tiết kiệm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ bếp. Không nhiều, nhưng đó là công sức của hai người cùng vun vén một giấc mơ. Họ gọi đó là quỹ bình minh, vì với họ đám cưới không chỉ là nghi lễ mà còn là một khởi đầu mới, một buổi sáng rực rỡ sau những đêm dài u tối. Cả hai cùng làm thêm giờ. Huyền nhận thêm một vài mối may vá nhỏ, còn Đệ thì chạy giao hàng buổi tối. Mệt nhưng không ai than vãn. Có khi về đến nhà, cả hai chỉ kịp ăn tạm bát mì gói rồi cùng nhau nằm xuống, vẫn nắm chặt tay như thể sợ lạc giữa những giấc mơ. Cảm ơn đã đăng ký và theo dõi. Hãy bật chuông thông báo để nhận những video